Para la salida de mercancía hacia un centro de costo vamos a utilizar la transacción MIGO. Antes de iniciar con la salida de la mercancía vamos a visualizar el stock que actualmente tiene el material que vamos a estar utilizando para el ejercicio. Para esto vamos a utilizar la transacción MMBE, ya sea que la digiten en el campo de comando o bien mediante el menú SAP. Vamos a seguir la ruta siguiente. Nos iremos hacia lo que es logística, gestión de materiales, gestión de stock, entorno, stock, y entraríamos a resumen de stock. Una vez que ya estamos en la pantalla principal, digitamos el número del material al cual le queremos hacer la consulta y nos vamos al icono de ejecutar. Aquí ya pueden ver la información referente al stock de nuestro material. Para este ejercicio vamos a utilizar nuestro lote 12 que está en el almacén de metales. Ahora bien, vamos a generar un nuevo modo y vamos a entrar a nuestra transacción MIGO, ya sea por medio del campo de comando. Vamos a digitarla o bien mediante el menú SAP. Vamos a seguir la ruta de logística, gestión de materiales, gestión de stock, movimiento de mercancía, y entraríamos a movimiento de mercancías. Una vez que ya estamos en nuestra pantalla principal, vamos a indicar que vamos a hacer una salida de mercancía con referencia a un documento, sería como otros, y nuestra clase de movimiento sería un 201, ya que es una salida de mercancía para centro de costo. Vamos a indicarle el material que vamos a darle la salida, la cantidad le vamos a indicar que son 100, el centro será el 1014 y del almacén de metales vamos a indicar que va a salir del lote 12 y vamos a hacerle una imputación a un centro de costos. Una vez que ya tenemos nuestra información, vamos a irnos al icono para verificar que no nos haga falta ninguna información. Damos enter, ya que solo es un warning que nos está enviando, y vamos a darle en contabilizar o guardar. Ya nos ha generado un documento de material con el cual se está contabilizando. Ahora bien, vamos a regresarnos a nuestra transacción MMBE para que podamos visualizar el movimiento que acabamos de realizar. Si observan, en lo que es metales y en el lote 12 actualmente tiene 140. Ahorita no se ve reflejado el movimiento que acabamos de darle de salida de mercancía, ya que como teníamos abierto ya la transacción, necesitamos darle en el icono de refrescar o de actualizar para que nos actualice la información. Vamos a ir hacia el icono de refrescar y si observan, el lote 12 tenía 140 y como dimos una salida de mercancía de 100 piezas, nos está ahorita dejando en el lote 12 únicamente 40 para libre utilización. Si ustedes requieren hacer el reverso de alguna salida de mercancía hacia un centro de costo, pueden hacerlo también por la transacción MIGO. Vamos a regresar a nuestra transacción MIGO. Vamos a darle hacia el icono de atrás y ya nos encontramos posicionados nuevamente en la transacción. Aquí vamos a darle una clase de documento que va a ser una anulación, y si pueden ver nos está haciendo referencia al documento del material con el cual dimos salida con la terminación 239. Vamos a darle enter y ya nos da la información
de la salida de mercancía que hicimos. Aquí se observan la clase de movimiento que ahora tenemos es un 202, ya que vamos a hacer la anulación del movimiento de salida de mercancía. Y ahora únicamente vamos a darle en el icono de guardar o de contabilizar para que generemos la anulación. Bueno, nos está indicando que no se ha marcado ninguna posición como OK. Vamos a ir hacia abajo, vamos a darle el check en posición OK y volvemos a guardar o contabilizar. Ya nos está dando el documento del material con el cual se está contabilizando la anulación de la salida de mercancía. Vamos a regresar nuevamente a la transacción MMB para ver que se ha hecho el movimiento. Ahorita todavía no se actualiza nuestra información. Ahorita por el momento el lote 12 tiene 40 piezas. Vamos a dar en el refresh para ver la anulación de la salida de mercancía que acabamos de hacer. Y ya si observan, el lote 12 actualmente ya tiene en libre utilización 140, ya que hemos hecho la anulación de la salida de mercancía.